Hola, buenas tardes. En esta ocasión les voy a comentar el libro El Fueguino, escrito por Arnoldo Canclini, un especialista en temas de nuestra isla de Tierra del Fuego. El personaje principal de esta obra es el aborigen Yagán, a quien los británicos denominaron Jemmy Button. Se cree nacido en el año 1815 y muerto en el año 1874. Jemmy Button fue un nativo fueguino de la etnia Yagán, cuya edad estimada en abril de 1830 era de 15 años. Jemmy vivió en los alrededores de la caleta Bulaya, en el extremo austral de Chile, en la actual isla Navarino. Los yaganes, como sabemos, e inclusive lo pueden averiguar en otros videos de este mismo canal, eran indígenas nómades canoeros, recolectores marinos que habitaban el amplio sector de los canales fueguinos que se extienden al sur y hacia el oeste de la isla grande de Tierra del Fuego. El 11 de abril del año 1830, cerca de la angostura Murray, Button tuvo su primer contacto con el hombre blanco. En efecto, ese día, el comandante de la nave HMS Beagle, teniente Robert Fitzroy, regresaba en su chalupa ballenera a su nave, que se encontraba fondeada en la isla Lennox, luego de haber efectuado el levantamiento del brazo noroeste del canal Beagle, y se detuvo en una isla para comer y descansar. Allí llegaron indios fueguinos, con los que cambiaron pescados por botones. Una vez que se reembarcaron y continuaron su navegación, avistaron la angostura, pero fueron interceptados por 3 canoas llenas de nativos que también querían cambiar mercaderías. Trocaron nuevamente pescados por botones y Fitzroy le indicó a un joven que pasara a su bote y le dio al hombre a cargo de la canoa un botón grande nacarado. El joven que pasó no era otro que Jemmy Button. Se sentó en el fondo de la chalupa y vio con alegría cómo las embarcaciones se separaban, pues pensaba que iría a cazar guanacos con los hombres blancos. La dotación del bote de inmediato lo llamó Jemmy Button por el tipo de producto con el cual habían generado el intercambio. El 13 de abril de 1830, la embarcación con Jemmy Button llegó al Beagle, donde había otros 3 fueguinos que Fitzroy había traído desde el oeste como rehenes por un bote que le habían robado, indígenas, pero en este caso de la etnia Alacalufes. El encuentro fue divertido, pues se rieron de él y lo llamaron Yapú, y pidieron que lo vistieran. Los 3 alacalufes, 2 hombres y una niña, aunque de similar aspecto que Jemmy, hablaban diferente idioma. Fitzroy decidió llevar a los 4 fueguinos hasta Inglaterra y traerlos de regreso en una próxima oportunidad, luego de que hubieran aprendido el idioma inglés y otras materias propias de la civilización occidental. Así les asignó los siguientes nombres y edades: George Minster, de 26 años, Boat Memory, de 20 años, Jemmy Button, de 14 años, y Fuegia Basket, una niña, de 9 años. El 6 de agosto del año 1830, el Beagle, con sus 4 fueguinos, arribó a Inglaterra. La idea de Fitzroy era darle a sus fueguinos una educación adecuada y después de 2 o 3 años llevarlos nuevamente de regreso a su tierra. También se preocupó de protegerlos contra las enfermedades que resultaban fatales para los aborígenes que eran llevados a Europa, por lo que, en cuanto desembarcaron, fueron vacunados por segunda vez, pues ya lo habían sido a su paso por Montevideo,
y luego fueron trasladados a una finca al interior del país. A principios de noviembre del año 1830, los 4 aborígenes fueron internados en el Royal Hospital de Plymouth, pues Boat Memory había enfermado con síntomas de viruela y Boat murió en el hospital. La Sociedad de la Iglesia Misionera se interesó en educar a los jóvenes, por lo que fueron trasladados a la ciudad de Walthamstow, lugar en el que permanecieron desde diciembre de 1830 hasta octubre de 1831, donde se les enseñó inglés, los principios del cristianismo, el uso de herramientas comunes y ligeros conocimientos de agricultura, jardinería y mecánica. Fitzroy a veces los llevaba a visitar a sus amigos y parientes, de los que recibían artículos que podrían utilizar cuando regresaran a su país y cuya cantidad iba en aumento. Durante el verano de 1831 fueron invitados a St. James por el rey Guillermo IV. Se reunieron con el rey y la reina Adelaida, quien le regaló a Fuegia uno de sus sombreros, uno de sus anillos y le dio dinero para que comprara ropa cuando dejase Inglaterra. En junio de 1831, Fitzroy fue designado comandante del barco HMS Beagle para que se dirigiera a completar los levantamientos de la parte meridional de la América del Sur. Me refiero al trazado de mapas, viaje en el que regresarían los 3 fueguinos a su tierra natal. La Sociedad de la Iglesia Misionera designó al joven Richard Matthews para que acompañara a los fueguinos durante el viaje de regreso y permaneciera con ellos con el propósito de enseñarles y ver si podía establecerse entre los nativos del país. Los fueguinos zarparon de regreso a sus canales fueguinos el 27 de diciembre de 1831 a bordo del barco Beagle. Habían permanecido en Inglaterra 1 año y 4 meses. Baton y sus compañeros permanecieron a bordo del Beagle poco más de 1 año antes de desembarcar en su tierra natal. La idea inicial de Fitzroy era dejar primero a York y Fuegia en las cercanías de Puerto Marg con sus familiares a la Calufes y luego llevar a Button a Bulaya con los Yaganes. Para ello cruzó el Cabo de Hornos el 22 de diciembre de 1832 con un fortísimo temporal que los obligó a protegerse fondeando en las afueras de la caleta Saint Martin, luego en que York le informó que deseaba quedarse con Jemmy Button. Lugar en el que York le informó que deseaba quedarse con Jemmy Button. Ante esta petición, Fitzroy se dirigió a Gore Roads, entre la isla Navarino y la isla Lennox, donde fondeó el 18 de enero de 1833. Al día siguiente, Fitzroy partió en 4 embarcaciones hacia Bulaya por la ruta del canal Beagle, con los 3 fueguinos, Matthews y el naturalista Charles Darwin. Eran en total 30 hombres. El día 20, a la altura del paso McKinley, avistaron varios indígenas que Button reconoció como pertenecientes a Yaganes enemigos. El 22 se encontraron por primera vez con amigos de su tribu, los que le informaron de su familia y de la muerte de su padre. Poco después llegó gran número de nativos por sobre los cerros y otros en sus canoas. El 23 de enero de 1833 arribaron a Bulaya seguido por muchas embarcaciones, 30-40 aproximadamente, llenas de nativos. Desembarcaron e inmediatamente iniciaron la construcción de 3 cabañas, una para Matthews, otra para Jemmy y la tercera para York y Fuegia, que habían formado pareja. Todas estas cabañas con sus respectivas huertas y delimitando un espacio custodiado por centinelas para mantener alejados a los cientos de nativos que los seguían. Button estaba repartiendo clavos y herramientas a sus compatriotas cuando de repente escuchó
un grito proveniente de una canoa que se acercaba a la playa. A los pocos instantes exclamó: «Es mi hermano». Había reconocido la voz de su hermano mayor. Cuando la pequeña canoa, repleta de varias personas, varó en la playa, descendieron su madre, 2 hermanas y 4 hermanos. Button caminó lentamente hacia ellos. La madre apenas lo miró y se dirigió con las niñas a asegurar la canoa con sus pocas pertenencias. Los 4 hermanos, un hombre y 3 niños, permanecieron de pie y luego caminaron hacia él y lo rodearon, aunque sin decir una sola palabra. Después de unos minutos, el hermano mayor comenzó a hablar, pero Button no podía responderle. York y Fuegia presenciaron toda la escena, también sin hablar. Button pasó esa tarde con su madre y hermanos en la choza de ellos y regresó al campamento en la noche para dormir. Al día siguiente, Matthews y sus fueguinos prepararon el pedazo de tierra donde plantarían papas, zanahorias, nabos, porotos, arvejas, lechugas, cebollas, puerros y repollos. El hermano mayor de Button manifestó el deseo de permanecer con el grupo del evangelizador. Entretanto, Button, con la ayuda de su grupo, vistió a su madre y hermanos con prendas occidentales. Le regaló a su familia todo tipo de ropa, clavos y herramientas. Los marineros pronto comenzaron a llamar al hermano mayor de Button como Tommy o Harry Button y descubrieron que este era el doctor de su tribu y por ello le tenían gran consideración y estima. El 25 de enero llegó al campamento un hombre viejo que dijo ser tío de Jemmy, hermano de su padre, junto con muchos extraños que pertenecían a la tribu tequenica, pero Jemmy no quiso recibirlos porque decía eran gente mala y no amigos. El 26 por la tarde, los marineros efectuaron práctica de tiro al blanco con el propósito de mostrar a los nativos los efectos de sus armas de fuego, pero a estos no les gustó la demostración, por lo que al día siguiente todos se reembarcaron en sus canoas y partieron mar adentro. Solo quedaron en Bulaya no más de 6 de ellos y hasta la familia de Jemmy partió. En la tarde, Matthews y sus acompañantes ocuparon sus cabañas y pasaron su primera noche en ellas, y Fitzroy decidió probar al grupo dejándolos solos, por lo que zarpó con las 4 embarcaciones y navegó unas cuantas millas hacia el sur. El 28 temprano por la mañana, Fitzroy regresó a Bulaya, pero encontró todo normal, aunque algunos nativos habían regresado, entre ellos el hermano de Jemmy, quienes le dijeron que la familia de Button llegaría durante el día y que los hombres malos del este habían regresado a su tierra. Fitzroy entonces decidió enviar de regreso al Beagle a 2 de sus embarcaciones y con las 2 restantes inició una incursión hacia el brazo noroeste del canal de Beagle. El 5 de febrero del año 1833, cuando regresaban a Bulaya, se encontraron con canoas con nativos que llevaban elementos que pertenecían a Matthews y a su grupo. El 6 al mediodía arribaron a Bulaya, encontrando varios nativos con sus caras pintadas, y a los pocos instantes aparecieron Matthews, York y Jemmy con su aspecto habitual, y dijeron que Fuegia estaba en la cabaña. Embarcó a Matthews y se separó de la costa para que éste le contara lo sucedido, mientras Jemmy se embarcó en el otro bote y York permaneció en la playa. Matthews contó que aunque no había sido violentado, no se sentía seguro entre los nativos, por lo que deseaba regresar a bordo del barco Beagle. También relató que 3 días después de que Fitzroy hubo dejado Bulaya, llegaron varias canoas repletas de desconocidos de las familias de Jemmy y desde ese día no tuvo más paz y descanso. Les habían robado sus cabañas y pisoteado sus jardines y la huerta. Fitzroy embarcó a Matthews con algunas cosas que pudo recuperar,
repartió entre los nativos los artículos útiles, tales como hachas, serruchos, cuchillos y clavos, y se despidió de Jemmy de York, zarpando con los botes hacia el Beagle, al que arribaron el 7 de febrero al anochecer. El 14 del mismo mes, Fitzroy, mientras se encontraba en trabajos de levantamiento en el área, se acercó a Bulaya en un bote y divisó varias canoas pescando. Desembarcó y se encontró con Jemmy, York y Fueguia en la playa, y vestidos como de costumbre. Al inspeccionar las cabañas las encontró limpias y ordenadas, como también los jardines, y en la huerta algunas hortalizas estaban brotando. Al ver todo esto, Fitzroy dejó el lugar con optimismo y con la esperanza de que la aventura de Jemmy y sus compañeras pudiese prosperar. El 5 de marzo de 1834, el Beagle fondeó en Bulaya. Las cabañas de Jemmy, York y Fueguia estaban vacías aunque sin destrozos. Los jardines y la huerta habían sido pisoteados, aunque sacaron algunas papas que comieron a bordo, lo que demostraba que podrían cultivarse en esa región. No se veía ningún alma y el lugar parecía totalmente abandonado desde meses. De repente avistaron 3 canoas en el horizonte. En una venía Tommy Bottom y en la otra Jemmy, todos desnudos, con un trozo de cuero en su espalda, el pelo largo y lacio. Subieron a bordo, los vistieron y en la noche comieron con Fitzroy. Para sorpresa de todos, la esposa de Jemmy, sus hermanos y esposas empleaban palabras en inglés cuando hablaban con él. Jemmy le regaló a Fitzroy y a Bennett, el mayordomo, un cuero de nutria a cada uno. El 6, Jemmy desayunó con Fitzroy y tuvieron una larga conversación. Le contó que tenía dificultades con el idioma, pues empleaba el inglés mezclado con el propio. También le dijo que York y Fueguia, unos meses antes, se habían ido a su tierra en una gran canoa, habiéndole robado toda su ropa y herramientas, y que en febrero del año anterior, cuando Fitzroy partió, los invadieron los Zonas, por lo que su gente tuvo que refugiarse en las islas. Fitzroy cargó de regalos a Jemmy y a su familia y zarpó definitivamente de Bulaya. En marzo de 1848 y en diciembre de 1851, Allen Gardiner, oficial retirado de la Armada Británica, que había decidido dedicar el resto de su vida a predicar el Evangelio a los paganos, conociendo la historia de los fueguinos llevados por Fitzroy a Inglaterra, armó 2 expediciones con la idea de establecer una misión en el área de la isla Navarino, donde esperaban contar con la ayuda de Jemmy Button. Ambas expediciones fallaron y Allen Gardiner, en la segunda, junto a 6 compañeros, murieron de inanición y frío en Puerto Español, en la orilla norte del canal de Beagle. En 1854, la Sociedad Misionera Patagónica, fundada por Gardiner, adquirió una goleta de 80 toneladas que fue bautizada como Allen Gardiner, la cual fue enviado a la isla Keppel, en las Islas Malvinas, para que estableciera una misión desde la cual pudieran tomar contacto con Jemmy Button y establecerse con su apoyo en la región de Bulaya. En 1856, la Allen Gardiner viajó a Bulaya y su capitán tomó contacto por fin con Jemmy Button, solicitándole que viajara con él hasta la isla Keppel, a lo que Button se negó rotundamente. La goleta regresó a las Islas Malvinas y luego a Inglaterra. A mediados de ese mismo año, el pastor Jorge Despard, con su esposa e hijos, viajaron a bordo de la Allen Gardiner hasta la isla Keppel y al poco tiempo iniciaron viajes frecuentes hasta Bulaya, trasladando indígenas entre ambos lugares. Los nativos eran catequizados en Keppel y luego devueltos a Bulaya. En octubre de 1859 se estimó propicio iniciar el establecimiento de la misión en Bulaya. Para ello se embarcaron en la Allen Gardiner los equipos y provisiones necesarias y se envió al catequista
Felipe Garland para establecerla allí. Como pasaban los meses y nada se sabía de la goleta y la nueva misión, Despard contrató a la goleta Nancy, en la que se dirigió a Bulaya, caleta a la que arribó en abril de 1860, encontrando la Allen Gardiner fondeada en el puerto, totalmente desmantelada, y como único tripulante al cocinero Alfred Cole, en malas condiciones físicas y mentales, e incluso medio desnudo y escuálido. Cole contó que desde que arribaron a Bulaya, los nativos guiados por Jemmy Button los habían molestado con peticiones y rondas cerca del barco. El domingo 6 de noviembre de 1859, habiendo terminado la construcción del cobertizo, iban a celebrar la primera misa, pero fueron rodeados por unos 300 indígenas, que los atacaron y mataron a todos menos a él, que logró escabullirse hasta un bosque, siendo capturado pocas semanas después. Vio como Tommy Button mataba de un piedrazo a un marinero. En total murieron 8 hombres. Los marinos de la Nancy repararon la Allen Gardiner y regresaron con ambas goletas a Puerto Stanley, llevando con ellas a Jemmy Button, que voluntariamente se ofreció para ir a declarar. La declaración de Button fue que los que habían asesinado a los misioneros habían sido indígenas de la tribu Ona de la Tierra del Fuego. Las autoridades le creyeron a Cole y consideraron enviar a Bulaya una expedición punitiva, pero los misioneros se opusieron. En el año 1863, Despard regresó a Inglaterra con su familia, dejando a cargo de la misión en Keppel a su hijo adoptivo llamado Thomas Bridges, de 18 años. En 1863 llegó a la isla Keppel como pastor el reverendo White Stirling. A finales de ese año, Stirling y Bridge viajaron por primera vez a los Canales Fueguinos. Localizaron a Jemmy Button al llegar a Bulaya y por él tuvieron conocimiento de que la población indígena había disminuido notablemente por una epidemia. Los misioneros trasladaron a otros 7 fueguinos a la isla Keppel, incluido uno de los hijos de Jemmy Button, llamado Trevoice. Este traslado de indígenas contravenía la ordenanza sobre extranjeros que había decretado el gobernador de las Islas Malvinas después de la matanza de Bulaya. Se calcula que más de 50 fueguinos fueron trasladados de la isla de Keppel bajo la supervisión de Stirling en un periodo de 4 años. En febrero de 1864, la Allen Gardiner regresó a Tierra del Fuego con aquellos 7 indígenas, llegando a Bulaya el 7 de marzo. Allí la esposa de Jemmy Button, Lazawi, confirmó que Jemmy había muerto a causa de la última epidemia que se había extendido durante el verano austral. El 10 de junio de 1865, Stirling partió hacia Inglaterra con 4 jóvenes yaganes. Uno de ellos era el hijo de Jemmy Button, Trevoice. Después de 16 meses de estancia en Inglaterra, fueron enviados de nuevo a Tierra del Fuego, falleciendo 2 en el viaje. Finalmente, Trevoice murió a causa del llamado mal de Bright en el trayecto a Puerto Stanley. Bueno, espero que la historia les haya gustado. Es un relato verídico de un suceso histórico ocurrido en nuestra isla de Tierra del Fuego. Y una cosa adicional que les quería comentar, que los dibujos correspondientes a las 2 personas que están incluidas en esta imagen corresponden a Jemmy Button y a Fueguia Basket. Así que bueno, espero que les guste y nos vemos en el próximo video.